Mi nombre es Martín, yo soy licenciado en nutrición y voy a dar comienzo a la segunda parte del plan Sentirme Saludable. Comenzamos con el temario, cómo organizarme en casa con la alimentación. La segunda parte, lo que es la conservación y la cocción de los alimentos. Cómo elegir los alimentos en el súper va a ser la tercera opción. Y el cuarto, las consideraciones finales. Comenzamos con la logística en casa. Lo que primero tendríamos que hacer cuando nos levantamos es utilizar ese tiempo muerto que tenemos, que estamos preparando un café o nos estamos por meter a la ducha o estamos por sacar el perro a pasear. Vamos a utilizar ese tiempo muerto del desayuno para hervir algún tipo de alimento o cortar algún tipo de preparación. Podemos hervir algunos huevos, hervir algunas lentejas o dejar hirviendo, mejor dicho, alguna porción de arroz. Entonces, ese tiempo muerto que tenemos en la mañana, desde que nos levantamos hasta que nos vamos de casa, que pueden ser quizá 20 minutos, media hora, dependerá obviamente del tiempo de cada uno, podemos utilizarlo para preparar alguna comida que va a quedar para la noche o para el almuerzo. Retirar alimentos congelados y dejarlos en la nevera. Si tenemos alguna preparación, algún bistec o alguna pechuga de pollo o alguna porción de pescado, lo ideal es retirarlo del congelador y dejarlo en la nevera para que se vaya descongelando. Dejar en remojo las legumbres, puede ser alubias, puede ser lentejas para la cocción del próximo día. Ese puede ser el tiempo muerto que estamos hablando, en el cual utilizarlo para este tipo de opción. Preparar tu snack del día. Antes de irnos de casa, que tenemos ese tiempo, podemos agarrar un par de frutas, algunos frutos secos, algún puñado de frutos secos, o hacernos algún sándwich con algún huevo o algún jamón. Estas pueden ser opciones que son fáciles de realizar y ya para el mediodía o para quizá la tarde, que estamos en el trabajo, no tenemos que andar pensando en qué comprar o comprar quizá las opciones menos adecuadas. Apuntar en el móvil o un papel los faltantes de comida para comprar en el súper. Esa puede ser una opción y que nos recuerda las cosas que necesitamos en casa. Conservación y cocción de alimentos. Cuando vamos a conservar o vamos a cocer un alimento, lo ideal es no utilizar utensilios de plástico porque ceden polímeros de plástico a los alimentos y luego esos pedazos o esos polímeros de plástico van a ser consumidos y existe evidencia de que pueden generar distintos tipos de cáncer o ser además disruptores endocrinos, o sea que alteran, digamos, el funcionamiento de nuestras hormonas. Lo ideal es comprar calderos o sartenes antiadherentes sin PFOA. Este PFOA es un ácido, es el ácido perfluorooctanoico, que lo que va a hacer es liberar esas sustancias que pueden ser potenciales cancerígenos para nuestro organismo. Los tuppers o todo lo que es envases de plástico tendría que ser con BPA free. El bisfenol, este BPA, es un compuesto que también se entra en contacto con los alimentos, se encuentran estos tuppers. Y lo ideal es evitarlo porque puede generar todas las consecuencias que nombré. Lo ideal es consumir o utilizar envases que sean de vidrio, que es la mejor opción. También es importante evitar calentar en microondas los alimentos que se encuentran en containers de plástico, porque el calor es el que genera esa liberación de partículas a los alimentos y generar los riesgos que estamos nombrando. Lo más importante entonces es utilizar sartenes o calderos u ollas que no tengan PFOA, ahí está el logo en la pantalla, y además utilizar envases de plástico que sean libres de bifenol o BPA free. ¿Cómo aprender a comprar saludable? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que comprar alimentos y no productos. Los alimentos por lo general vienen eh, sin o con muy poca publicidad. Son alimentos frescos como las carnes, como los vegetales, como las verduras, como las frutas, como los cereales, los aceites. Entonces, eso es fundamental. Evitar los paquetes, evitar la publicidad que obviamente
nos motiva a comprarlos, nos seduce. Por otro lado, tenemos que analizar ingredientes y no etiquetas. El gran problema de hoy es que nos han educado a través de presión de la industria, etcétera, etcétera, a evaluar o creer que podemos interpretar estos rótulos nutricionales o estas etiquetas nutricionales, donde lo único que hacen es confundirnos muchísimo más, porque nos hablan de calorías, de porciones, de kilojoules, de gramos, de porcentajes, de nutrientes, de grasas saturadas. Entonces llega un momento que uno no puede dedicarle, primero que no sabe cómo interpretarlos, segundo que no le puede dedicar tanto tiempo a un alimento cuando tiene que seguir comprando otros en el supermercado. Y cuando tienen más de uno o dos o tres ingredientes, tenemos que empezar a ser un poco más dudosos de ese alimento. Entonces, lo importante es tomar en cuenta los ingredientes y olvídense del marketing que puede tener ese envase o ese producto. Lista de súper. Sería lo ideal. Ahora en las próximas filminas vamos a ver la lista de súper de antemano. Sería fundamental tenerla en cuenta para poder ser lo más eficientes en la compra y no tentarnos con otras cosas. Y después, por último, es definir un tiempo para la compra. No digo de ser un apurado e ir corriendo en el supermercado, pero por lo menos dedicarle una hora y media o el tiempo que consideremos, pero no pasarnos de ese horario a fin de no comprar cosas que no son necesarias e ir específicamente a lo que necesitamos. Cada vez más se hace más relevante el papel que juega nuestra dieta en la prevención y tratamiento de la enfermedad. Y en esa dieta ideal que consideramos, los protagonistas son los alimentos de verdad. El sistema utilizado por la OMS o el sistema NOVA divide a los alimentos en tres grupos según su grado de procesamiento. Tenemos los alimentos mínimamente procesados o frescos, los procesados y los ultraprocesados. Dentro del primer grupo, o sea, estos que son mínimamente procesados o frescos, tenemos frutas, verduras, carnes, pescados y se incluyen los pasteurizados, congelados y los envasados al vacío. Por otro lado, los del grupo 2 o de estos procesados son ingredientes culinarios, como puede ser el aceite, el azúcar misma, la sal, las especias. Se suelen utilizar en combinación con los alimentos anteriores. Y, por ejemplo, tenemos el caso del pescado, la famosa lata de atún, que es pescado, aceite y sal, es un alimento procesado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una verdura que se enlató, se puso en un bote y se le agregó un poco de azúcar, un poco de sal y un poco de aceite y tenemos las alcaparras, las lentejas, bueno, diferentes alimentos. Y en el tercer caso, que son los alimentos ultraprocesados, los alimentos directamente desaparecen, o sea, se vuelven irreconocibles y se transforman en un producto que ya no se trata ni siquiera de un alimento modificado, sino de preparaciones industriales que tienen muy poca fibra, muy pocas proteínas, prácticamente nada de micronutrientes, pero son muy ricos en grasas, en almidones, en sal, en azúcares refinados, y ahí tenemos todos los ejemplos de la imagen. La cuestión no son los alimentos ni los nutrientes, sino lo que se hace con ellos antes de que los compremos. Si prestamos atención en nuestro plato cada vez que comemos, yo les pregunto si se parece al de la abuela, al que cocinaba la abuela, si miramos nuestra nevera o nuestra heladera, si está llena de colores, si vemos un poco el tacho de basura, si está lleno de envases. O sea, sinceramente tendríamos que empezar a cocinar como se solía cocinar hace años atrás y volver a comprar alimentos de verdad. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a comenzar con la lista de alimentos mínimamente procesados o frescos, que es lo que deberíamos comprar cada vez que vamos al supermercado. Alimentos energéticos, vamos a definirlos desde ese punto de vista, que pueden ser la avena en hojuelas, puede ser el muesli integral, puede ser las tortitas de arroz, las barras de cereal caseras, el pan integral, las lentejas, las alubias blancas.
o rojas, el arroz salvaje, la quinoa, las patatas, el boniato. Fíjense que todas están empaquetadas. Eso no quiere decir que sean alimentos ultra procesados. Entonces, no hay que asustarse con los paquetes en sí, pero hay que tomar en cuenta estos alimentos que nombré. Alimentos proteicos. Los encontramos en el tofu, en el tempe, en los huevos, en la carne vacuna, en el pollo, en el cerdo, en el pavo, en los pescados frescos o en los congelados, en las legumbres, en el hummus, en los quesos, en la leche y en el yogur griego, en los mariscos, en los calamares, en las conchas, en el seitán, y podemos incorporar en este caso el whey protein, que es un preparado en polvo, que es un ultraprocesado, pero es conveniente en determinadas personas que hacen actividad física, no lo vamos a descartar. Alimentos saciantes pueden ser verduras y frutas frescas, esto sería lo más importante y fundamental de nuestra alimentación. Pueden ser menestras congeladas, pueden ser algunas frutas congeladas, el sofrito de tomate, botes de guisantes, aceitunas, alcaparras. Ahora en este caso de los botes y las frutas congeladas, vamos a hacer algunas consideraciones. Con respecto a las frutas congeladas, no hay prácticamente pérdida de nutrientes en la fruta o en la verdura congelada en sí. Y en los botes de guisantes y aceitunas o alcaparras, lo ideal sería poder enjuagarlas para quitarles el sodio una vez que las compramos. Otro grupo fundamental son las grasas saludables, entre ellas vamos a encontrar el aceite de oliva extra virgen, primera prensada en frío o prensado mecánicamente, así lo van a encontrar en la etiqueta. Aceite de nuez o aguacate, que son un poquito más caros, pero son excelentes. Aguacate fresco, aceite de girasol o maíz, semillas de lino, chía, frutos secos, todas las variedades que se les ocurra. Crema de cacahuete o almendras y el coco fresco. Hace más de 30 años que se viene nombrando que las grasas son malas para nuestra salud, que no nos permiten bajar de grasa corporal, que atentan contra nuestro sistema cardiovascular, y esto hace tiempo que ya viene cambiando. Por suerte tenemos este tipo de grasas que son fundamentales para poder vivir. Y por último tenemos los condimentos y las salsas. En este caso tenemos la pimienta, el pimentón, el ají molido, la canela, el ajo, la cebolla deshidratada, la nuez moscada, el tomillo y el laurel, que en ciertas proporciones y cantidades no solo van a condimentar nuestros alimentos, sino también hay investigaciones que muestran que están vinculados al descenso de grasa o de peso corporal, tienen propiedades anticancerígenas, antiinfecciosas, en fin, ciertas investigaciones que están en proceso de búsqueda con respecto a estos temas. Por otro lado tenemos las salsas, que si bien son, digamos, productos ultra procesados, como las salsas orientales, que tienen un gran contenido de sodio, las picantes, la mostaza, el alioli, en las cantidades que podemos utilizarlas en nuestras preparaciones, no me volvería loco retirándolas de nuestra alimentación. Habíamos explicado los alimentos mínimamente procesados o frescos, y en este caso vamos a hacer hincapié en los alimentos procesados. Dentro de estos tenemos los no saludables y los saludables. Puse entre comillas saludables porque siempre fomento el consumo de alimentos frescos antes que cualquier procesado. Con respecto a los no saludables, tenemos alimentos que tienen gran cantidad de grasas trans, de edulcorantes artificiales, de glutamato monosódico, que es un tipo de sal, nitrito de sodio es otro conservante utilizado en los embutidos, en los fiambres, colorantes artificiales y el jarabe de maíz de alta fructosa y el benzoato de sodio, que es otra sal, otro conservante. Con respecto a los alimentos procesados saludables, estos deberían tener pequeñas cantidades de sodio, de azúcar, de aceite, de fermentos o de conservantes naturales, que ahora los vamos a empezar a identificar. ¿Cómo identificar procesados saludables? Bueno, recuerden que lo principal es tomar en cuenta los ingredientes
y dejar a un lado el rótulo nutricional, los gramos, las calorías, los hidratos de carbono, la fibra, etcétera, etcétera. Entonces, si tomamos en cuenta los ingredientes, acá tenemos el caso, por ejemplo, de 2 botes o 2 latas de tomate. Perfectamente la que podemos comprar es la que tiene tomate, o sea, casi el 100% de esta lata tendrá que ser tomate. En el caso de la izquierda, tiene tomate triturado y bueno, algunos acidulantes, como en este caso el ácido cítrico. Este sería el caso de un procesado que lo podemos comprar perfectamente. Por otro lado, tenemos ingredientes en esa de Carrefour. Tenemos, eh, además de tomate, tenemos aceite, azúcares, almidones modificados, que son también azúcares, sal y bueno, mezcla de especias. Tenemos una gran gama de ingredientes que no tienen nada que ver con lo que es una salsa de tomate, que lo único que tendría que tener es tomate. Alimentos frescos y ultra congelados. Por un lado tenemos el espárrago, los espárragos frescos, y por otro lado tenemos estos espárragos troceados ultra congelados. Si bien los ingredientes dice espárrago verde, dice espárrago, nada más que eso. Y si nos tomamos en consideración la sal o la cantidad de sodio que puede tener, la verdad que es 0,01, es un número muy bajo. Por lo general, las verduras y las frutas vienen congeladas o ultra congeladas, mantienen sus nutrientes, conservan sus nutrientes y no hay necesidad de agregar ningún tipo de sal o conservante para que se conserven. Entonces, no hay ningún problema en comprar de vez en cuando estos congelados que vienen muy bien para hacer preparaciones. Bien, acá tenemos dos tipos de yogures. Fíjense que el marketing que hacen con este tipo de productos, acá tenemos que dice natural, en ambos dice natural. Yo no sé, el concepto de natural en los alimentos no me queda bien claro, porque si me pongo a pensar, el plomo, el mercurio, que nos pueden matar tranquilamente, también son sustancias naturales. Entonces, tenemos el caso de los dos yogures. Uno tiene añadido caña de azúcar, lo dice en la etiqueta, lo dice en el frente del bote. Y en el otro, si nos fijamos los ingredientes, dice yogur natural al estilo griego, ingredientes leche entera, nata, lactosa y proteínas de leche, fermentos lácticos. Bien, perfecto, es un yogur. Acá tenemos dos tipos de copo de avena. Uno tiene un solo ingrediente que es avena, que viene en una caja, que tiene también su marketing, pero solamente tiene avena. Esa avena está procesada, sí, porque está molida, pero que sea procesada o que esté molida no quiere decir que no sea un alimento real o no quiere decir que no sea un alimento que no sea saludable. Todo lo contrario. Por otro lado, tenemos esta caja que dice fitness, ya con el nombre me incita a comprarlo. Y si vemos realmente los ingredientes, vemos que tiene azúcar, jarabe de azúcar moreno, parcialmente invertido, eso es otro azúcar, extracto de malta, de cebada, ese es otro tipo de azúcar de la malta, jarabe de glucosa, este es otro azúcar industrial, sal, extracto de malta de cebada, vuelvo a nombrar jarabe de azúcar moreno parcialmente invertido. O sea, fíjense la cantidad de ingredientes que tiene una simple mezcla de cereales que debería ser. Entonces, acá estamos frente a un alimento ultra procesado con respecto a un alimento procesado saludable, que es el caso de los copos de avena Bruggen. Tenemos el pan en este caso, un pan industrial a mano izquierda y un pan de panadería o un pan casero que debería tener solamente 4 ingredientes. El pan se elabora con harina integral, con levadura, con agua y en todo caso se le puede añadir sal. Ahora, si vemos el pan industrial que está de la mano izquierda, fíjense la cantidad de ingredientes que tiene. Desde tiene azúcares como la maltodextrina, tiene espesantes como la goma guar, tiene diferentes conservantes. Entonces, estos son los panes que deberíamos evitar. Yo me iría directamente a la panadería del supermercado, o bueno, si me puedo comprar la máquina para poder
preparar pan casero en casa sería lo más indicado. Panes a base de trigo, de cebada, de centeno. Después tenemos, en este caso, al que le gusta la crema de cacahuete, que sería el cacahuete o el maní. Si vemos la imagen de la izquierda, dice cacahuetes en los ingredientes, dice 100%. Dice, bueno, puede contener trazas de frutos de cáscara. Eso no es importante, es algo que seamos alérgicos a algún tipo de compuesto. Pero dice 100% cacahuete, no dice azúcar, no dice jarabe de glucosa, ni nada por el estilo. Por el otro lado tenemos la imagen de este crema de cacahuete que dice ingredientes, cacahuete tostado 90% y el otro 10% es sal, grasa vegetal totalmente hidrogenada, bueno, compuestos que son muy dañinos para la salud. Y acá tenemos los últimos tres, que son latas de guisantes, de maíz, de verduras o de lentejas, que tienen un poco de azúcar, sí, y que tienen un poco de sodio, de sal, pero aquí sí los podemos abrir y los podemos enjuagar en un colador antes de servir. No hay ningún problema con consumirlos en alguna ensalada o en alguna preparación. O sea, no tenemos que volvernos locos y preocuparnos y nombrar que las latas o que los alimentos que están en las latas están llenas de sodio. No es tan así. Entonces, estos tres ejemplos lo que podemos hacer directamente es enjuagarlos bien y directamente servirlos. Acá vemos la imagen de los ingredientes que están circulados en rojo del jamón cocido. Y por otro lado tenemos la comparativa, que es un producto cárnico, que es un embutido, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Ninguno de los dos los aconsejo, ahora les voy a explicar por qué, pero lo más importante es determinar que el jamón cocido o el jamón York tiene un gran porcentaje de jamón, en este caso tiene 85%, y este producto cárnico que está en la parte inferior tiene un 45% únicamente de carne. El resto de lo que tiene está formado por fécula, por azúcares, por almidones. Entonces es considerado un ultraprocesado. O sea, cada vez que lo compramos, prácticamente la mitad de lo que comemos es almidón, azúcar, sal. Si vemos los conservantes que tienen ambos, los dos tienen un conservante muy conocido que se llama nitrito sódico. Que estos nitritos, cuando los consumimos, se pueden convertir en lo que se llama nitrosaminas y que según la IARC, que es una entidad que relaciona o que investiga los alimentos con respecto a los cánceres, está nombrando que este nitrito sódico o estas nitrosaminas que se generan dentro de nuestro estómago o intestino pueden ser potenciales cancerígenos. Entonces, como recomendación, ningún embutido o ningún jamón recomiendo, pero si vamos a comparar alguno, elijan los que tienen mayor porcentaje de jamón, arriba del 80%. Y si no tienen nitritos, mucho mejor. Bueno, acá ven un gráfico que dice consecuencias de alimentos procesados en la salud. Vemos que es una relación entre el nivel de consumo de productos ultraprocesados y la obesidad en países europeos, desde 1991 hasta 2008. Entonces, la prevalencia de obesidad es mayor en los países, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra o en el Reino Unido, y son los países que consumen gran parte o la mitad de su porcentaje de calorías en el día, las obtienen esas calorías a través de productos ultraprocesados. O sea, esto es un estudio de relación o de correlación. Mientras mayor es la cantidad de energía que obtenemos de productos ultraprocesados, o sea, mientras mayor es el consumo de productos ultraprocesados, mayor es la prevalencia de obesidad. Los países que menos obesidad tienen son los países como Italia, Francia, Portugal o Grecia. Esto es un estudio de correlación, o sea, relaciona una variable que es la obesidad con los productos ultraprocesados. Este tipo de relaciones no siempre son causales, o sea, no quiere decir esto que necesariamente los productos ultraprocesados generen obesidad, pero es un dato a considerar frente a la mala alimentación que actualmente se consume.
Ejemplo de alimentos procesados saludables que podemos comprar puede ser el kefir, puede ser el yogur natural, sin jarabe de maíz, sin azúcar en sus ingredientes. Pueden ser frutas o verduras congeladas. Podemos seleccionar también pescados congelados. Los quesos semicurados o los curados, si bien tienen un elevado contenido de sodio, podemos incorporarlos dentro de los alimentos, considerarlos dentro de los alimentos saludables. El pan integral, los copos de avena, si solamente sus ingredientes dice avena, el chocolate que está arriba del 80-85% de cacao, los guisantes o los guisantes en bote o el maíz en bote que lo lavamos previo a consumirlo, y también podemos hablar de los aceites, sobre todo el aceite de nuez, el aceite de aguacate o el aceite de oliva. También obviamente son considerados alimentos procesados saludables. El 80% de los productos que se venden en el supermercado hace 100 años no existían. Hoy por hoy la industria está vendiendo unos ciertos alimentos o productos alimentarios donde los ingredientes en común son grasas no saludables, almidón, azúcar y sodio. Lo podemos definir en una sigla que sería GAS. Estos ingredientes van a generar inflamación a nivel orgánico, van a generar adicción también y están muy vinculados y muy relacionados con el aumento de sobrepeso, de hipertensión y de diabetes. Consideraciones finales. Vamos a buscar alimentos frescos o mínimamente procesados. Luego vamos a identificar los procesados saludables. ¿Cómo identificar estos procesados saludables? Tenemos que leer los ingredientes, no las calorías o los gramos por porción. Si en los ingredientes encontramos que ese alimento tiene grasa, azúcar, almidón y sodio, vamos a evitarlo completamente. El ejemplo que dimos eran las galletas. Lo que no entra en la compra no entra en la boca. Lo que no compramos en el supermercado va a ser, o sea, lo que no compramos que no consideramos saludable, va a ser poco probable que lo consumamos en casa, porque si tenemos antojos y abrimos la nevera o abrimos los armarios de la cocina y no encontramos ese alimento que estamos buscando, va a haber pocas probabilidades de que salgamos al kiosco o volvamos al supermercado para volver a comprarlo. Entonces, esa es una manera de limitar los alimentos que no son saludables en el momento del consumo.